ahora sí, la escuchamos. Hola, hola, bien. Cambiamos de computadora. La computadora nueva ya varias veces nos hizo esta travesura. Así que, a ver, no nos vemos ahora, ¿no? A ver qué pasa. Sí. Yo estoy utilizando esta opción de privacidad, porque acá en Chile salió una ley de garantías de la niñez, que es muy nefasta. Así que como editores del Guardián de la Salud, que somos varios, estamos teniendo esta imagen más reservada de la identidad por un tema de ver si ayuda en algo. Así que ahora tenemos este personaje, Esperanza, que representa la siguiente generación, para hablar de estas inoculaciones experimentales. Bien. ¿Ahora me escuchan, chicas? Perfecto, se escucha perfecto. Bueno, ¿y se ve o no me ven? Sí, sí la vemos claramente. Ah, bueno, pero yo no las veo a ustedes. Sí, bueno, mi cámara está solamente con la imagen del personaje Esperanza. Bien, perfecto. De este niño. Sí. Muy adecuado al tema que nos toca conversar un poco hoy sobre estas inoculaciones experimentales justamente apuntados a niños. Es tremendo, tremendo. La verdad es que es realmente un genocidio, ¿no? Lo que están haciendo y lo que intentan hacer. Inexplicable, por lo menos si lo que he visto en los adultos, en las autopsias se repite en los niños, es un horror. Allá en Argentina han estado haciendo estas inoculaciones de manera bastante masiva, al igual que en Chile. Empezaron ahora con los niños, muchos papás se opusieron, en algunos lugares han empezado, pero la gente reacciona, en muchos lugares reacciona, en Jujuy, en varias provincias, los papás han reaccionado para que no se los vacune. En otras o en otros lugares, los padres los llevan a vacunar. En los lugares más universitarios, digamos, es donde los nenes están más expuestos, pues los padres universitarios están convencidos de estas inoculaciones y no ven la realidad de las muertes y demás. Responden en general al gobierno. La gente más sencilla se resiste más. Sí. ¿Y usted ha podido analizar un poco más respecto al contenido? ¿Cuáles son las vacunas que están utilizando en Argentina, por ejemplo, para los niños? Porque acá en Chile están utilizando las chinas. Sí, acá también, la Sinopharm, las vacunas chinas, con el cuento de que, es decir, China dijo, y así refrendó un estudio hecho por médicos católicos, que no tenía células fetales, entonces la gente lo está usando, y que no tiene ADN, yo creo que sí tiene ADN y que tiene ARN, ¿no es cierto? A ver, yo estoy repasando en las autopsias que hice, no he hecho con Sinopharm, he hecho muchas con Sputnik, que en todos los casos he visto trombosis o carditis. Pero acá ha ocurrido que muchos jóvenes están presentando miocardiopatías, miocarditis en forma masiva después de haberse vacunado. Estamos hablando de chicos entre 12 y 18 años, 12 y 16 años, totalmente sanos que presentan problemas de corazón. Con lo cual, supongo que es el mismo mecanismo que se produce con las otras vacunas, o que es hacer que las células, a través del ARN inoculado, como en cualquier animal transgénico, el ribosoma de todas las células del niño recibe ese ARN para producir proteína espiga, spike. Y al ser esas células, por ejemplo, del endotelio, la parte interior de sus arterias y venas, al estar en contacto con la sangre, se hace, por supuesto, un complejo antígeno-anticuerpo en la pared del vaso sanguíneo, e inmediatamente las plaquetas acuden allí y luego se hace un trombo. Esto he visto, la autopsia más joven que he visto yo es de un joven de 20 años. No he visto autopsias de nenes más chicos. Sí, acá
fue un escándalo. La semana pasada murió una chica de 16 años, de 13 años en Corrientes, otra en otra de las provincias de 7 años. Inmediatamente después de ponerse la vacuna, en 2 días, 3 niñas de 3 provincias distintas, pequeñas, ¿no? Estamos hablando 7, 8, 12 años, creo que alguna 13. Esta nena de Corrientes, el papá era muy conocido y inmediatamente pidió la autopsia. Pero esto no se detiene, queridas amigas. Esto es una orden política internacional sobre la pantomima de nuestros gobernantes y bueno, van a seguir únicamente que los padres acudiendo al amor de sus hijos y reconsiderando que son inóculos que no tienen experimentación ninguna y además sin ninguna necesidad, puesto que los niños no padecen prácticamente la enfermedad de la que estamos tratando de prevenirlos. Por supuesto es un disparate someterlos a este riesgo. Acá alguien me está diciendo, Ariel Stancati, que en Argentina dan la China, la Moderna y la Pfizer a los chicos. Pfizer sí sabía y la China también sabía. No sabía que la Moderna, tremendo, la Moderna ha tenido accidentes cerebrovasculares muy graves y cardiovasculares en Estados Unidos. Ya el primer informe de Baers fue de abril en los Estados Unidos en el CDC, Centro de Control de Enfermedades, que Moderna y Janssen, de Johnson Johnson, producían accidentes gravísimos con trombosis en adultos. Acá alguien me dice que en el colegio de sus niñas solo hablan de la segunda dosis. Bueno, lo que están diciendo acá en algunos lugares que si tienen la vacuna china hay que poner de las otras para mezclar, que la vacuna china no tendría ARN. No creo que sea así. Está en estudio, el doctor Martínez tiene unos cuantos viales en estudio, sí puedo decir que adelantar eso, que tienen ARN que actúa en el ribosoma. Ese estudio creo que pertenece a la doctora María José Martínez Albarracín de España. He leído tantos informes que no me acuerdo. Ella sostiene que lo que ha visto es la síntesis, los elementos para que se sintetice la proteína espiga en el interior de cada célula, ¿no es cierto? Como causa lógica de las trombosis, que están siendo causa de muerte. Trombosis, endocarditis y miocarditis son las causas de muertes en jóvenes que se han visto en estas 3 nenas. Adelanto también, una ha sido un shock anafiláctico y las otras 2 creo que problemas cardíacos. No tengo la certeza, es lo que me llegó a priori. El shock anafiláctico, importante aclarar esto. No sé si se está escuchando porque no escucho sí, respuesta. Sí, se escucha perfecto. Se escucha. Les iba a decir algo importante aclarar. En principio que los niños no desarrollan ninguna variedad de gripe en forma importante. En segundo lugar, impugnar el concepto de transmisores asintomáticos o sanos. Eso es un disparate médico. Es un disparate, directamente es un disparate que no tiene asidero científico. Por lo tanto, hay 2 razones para inocular a los pequeños, una para que ellos no se contagien y la segunda para que no transmitan supuestamente ese supuesto virus al resto de la gente. Fíjense que curiosamente en todos los prospectos, en todos absolutamente, Pfizer, Moderna, Janssen, Sputnik y Sinopharm, dicen todas que no aseguran la protección contra el COVID. Sí, efectivamente estoy agotada, pero no importa. Es muy importante esta charla para que los papás que escuchan tomen ánimo y defiendan a sus hijos si es necesario con su propia vida, como debemos hacerlo. Entonces, todos los prospectos de todas las marcas dicen que ellos no aseguran la protección contra el COVID. En la vacuna Pfizer, en la vacuna de AstraZeneca y en Moderna, por ejemplo,
hablan, pero sobre todo AstraZeneca lo recalca mucho, que puede producir shock anafiláctico, que se ha visto en las vacunaciones masivas, varios shock anafilácticos. Por eso aconsejan dar las vacunas en lugares con complejidad suficiente para responder a un shock anafiláctico. Entonces, para los papás que escuchan, acá alguien me dice, yo tuve una serie hace 3 años, me llego a poner esa porquería y ahí no le cuento, es cierto. Les iba a decir, para los papás que escuchan esto, un shock anafiláctico es una reacción alérgica aguda grave. Se desencadena, por ejemplo, un chico que es alérgico a la penicilina, ustedes les dan 1 miligramo de penicilina y se desencadena una reacción de histamina y otros mediadores que inmediatamente producen un edema generalizado, se edematiza las mucosas del interior del cuerpo, no solo la piel que empieza a apoyarse, la lengua se duerme, se edematiza por la histamina la mucosa respiratoria, por supuesto la faringe, laringe, tráquea y bronquios, y se produce el famoso edema de glotis, es decir, se cierra el lugar donde ingresa el aire a la laringe, la glotis. Eso es un shock anafiláctico agudo, es gravísimo. Para los papás que escuchan, el tratamiento debe ser con adrenalina, no basta un corticoide. Hay que dar adrenalina, años atrás dábamos adrenalina, Fenergan y Decadron. Era el esquema para el shock anafiláctico y darlo inmediatamente, porque a veces el corticoide tarda en hacer el efecto, la adrenalina es inmediata. Recuerden que la adrenalina produce un aceleramiento de la función cardíaca, no asustarse, pero hay que hacerlo inmediatamente. Entonces, son los mismos, me llamó poderosamente la atención leer en los prospectos enfatizado el tema de la anafilaxia, es decir, ha habido muchas notificaciones de anafilaxia, de alergia aguda, en las primeras vacunaciones masivas que se hicieron este año, ¿verdad? Imagínense que si lo dice el mismo prospecto, entonces se está dando vacuna en cualquier lugar, en tiendas, en pequeñas farmacias, en salitas. Y recuerden que si esos lugares no tienen adrenalina y corticoide en el momento, no llegan a un hospital, un lugar de alta complejidad, porque se cierra la laringe y el niño se asfixia. Acá me dicen, conocemos 2 personas con problemas de corazón que se pusieron la vacuna. Es cierto. Ya hay muchas notificaciones, ya Dios ha permitido que muchas personas famosas en nuestro país murieran después de la inoculación. Sin embargo, inmediatamente los medios atribuyen la muerte de personas totalmente sanas a otras razones, ¿no es cierto?, desdibujan eso. Pero llama la atención que la gente, a pesar de ver estas muertes, igual va mansamente a recibir la inoculación. Acá dice, no quiero vacunar a mis 3 niños, no soy antivacunas, tienen sus vacunas al día, no soporto el acoso de colegios y amigos, todos niños menores de 10 años. Esto me dice Nayit Sánchez. Es así, han logrado a través de la propaganda y de los medios masivos que la gente se fanatice con respecto a esta inoculación y considere enemigos a quienes con precaución no quieren hacerlo, por lo menos no hacerlo ya y por lo menos no hacerlo a los niños. La verdad, gracias Meli por ese afectuoso saludo que estoy leyendo acá. La verdad es que es una locura dar un inóculo experimental a criaturas inocentes, lo mismo que darlo a mujeres embarazadas. Ya he tenido notificaciones, como todos ustedes, de chiquitos que han nacido de madres que fueron vacunadas al inicio del embarazo, algunos con malformaciones congénitas, otros con una hiperquinesia tremenda, ¿no es cierto? Y llama la atención la mirada y muchos, el cambio de ojos, ¿no?, de las miradas. Sí, acá hay un comentario, lo peor es que muchos están orgullosos de haber utilizado este elemento. Sí, el trabajo de los medios masivos de comunicación es increíble. La gente, desgraciadamente, hace muchos años que ya no ve la realidad, sino la ve a través de la televisión. Es decir, palabra santa es lo que dice la televisión. Imagínense
que uno de los principales interesados en la inoculación masiva es Soros, y Soros maneja los canales de televisión tanto de ustedes como nuestros. Soros ha hablado de disminuir la población, de destruir la familia, de aplicar un régimen socialista. Entonces, ¿cómo podemos confiar en este inóculo? Primero, partir de la realidad. Los niños no padecen ninguna forma de gripe. Cuando tienen una angina, una laringitis bacteriana, algún proceso viral, pero ni gripe influenza, ni gripe virus hecho, tampoco la gripe que nos está ocupando ahora, ¿no es cierto? Y tampoco son, no existe ese concepto de asintomático contagiante, eso es un disparate. Quien está enfermo contagia, quien no contagia es porque está sano. Los niños están sanos y tienen un extraordinario aparato inmunológico que inmediatamente neutraliza este tipo de virus. Inmediatamente los niños tienen como esa enorme capacidad de aprender, esas neuronas que se empapan de todo, que están 10 días con un chiquito de otro país y aprenden el idioma como si nada. Bueno, esa maravilla que tienen prácticamente en potencia sin desarrollar, también se refleja en su sistema inmunológico extraordinario. Entonces, a los papás, primero, tranquilizarlos de que ellos no padecen esto. Segundo, los que padecen lo han padecido en forma muy leve y generalmente son chicos que están inmunodeprimidos o que tienen grandes conflictos o tratamientos con corticoterapia por alguna enfermedad mucho más grave, ¿no es cierto? O con quimioterapia. No estamos hablando de ese público que gracias a Dios es pequeño, escueto, sino de la inmensa mayoría de los niños, con un sistema inmunológico extraordinario que neutraliza este y todos los virus. Segundo concepto de los papás, no existe el transmisor asintomático. Esto es un invento de la propaganda sin ningún sustento científico. He revisado todos los papeles que vienen de todo el mundo, no hay ningún estudio en escala, ningún estudio estadístico, ningún informe estadístico que nos diga eso, que confirme ese dicho ridículo. A ver, ¿no es cierto? Entonces, atenta contra todos los postulados científicos que hemos estudiado. Recuerden, toda virosis tiene 3 etapas. Una etapa de incubación, cuando el virus se replica, que más o menos dura una semana, que ya es sintomático, porque en esa semana, como todas las mamás que escuchan, esa semana de incubación el nene está lloroso, tiene fiebre, los ojitos brillosos, y las madres solitas te dicen, el nene está incubando algo. Entonces, primer periodo de una virosis, periodo de incubación, no es asintomático. El segundo periodo se llama periodo de estado, que es cuando ya con todos los síntomas, la postración, la debilidad, los dolores musculares, mialgias, artralgias, todo eso, ese periodo largo, aproximadamente de 10 días, 15 días, en las virosis más largas, es el periodo de estado. En ese momento se contagia, porque en el periodo de estado y en la convalecencia, el organismo se deshace del exceso de virus a través de los catarros, los mocos, las secreciones. Y entonces en esos estornudos, en esos catarros, es cuando la persona, en ese periodo de estado y de convalecencia, puede contagiar a través de lo que llamamos gotitas de Flügger. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? En ese periodo, la persona que lo padece, sería lógico que se ponga un barbijo para no contagiar él. Es ilógico que la persona sana use barbijo. No existe el contagiante asintomático. Eso es un disparate, un invento, algo que no tiene ningún asidero científico ni médico. Entonces, un chiquito está sano, tiene un aparato inmunológico que neutraliza inmediatamente este y otros virus, y por otro lado, no contagia. Entonces, someter a los chiquitos a un inóculo que está en fase experimental, que además su país y el mío, tanto Chile como Argentina, han firmado leyes vergonzosas por las que se comprometen las dos cámaras, senadores y diputados, a guardar la confidencialidad, es decir, el secreto de la constitución de estos inóculos, y liberan a las farmacéuticas de toda responsabilidad civil o penal, dice así el segundo artículo, por las muertes, daños o invalideces que ocasiona el inóculo. Entonces, no pueden nuestras autoridades obligarnos a recibir eso, pero lo que seguro
menos pueden es someter a los más indefensos de los seres humanos, que son nuestros niños. Es una vergüenza lo que están haciendo. He escuchado también al presidente de Chile en una conferencia pública diciendo que el sistema 5G era un salto cuántico, un salto copernicano, porque iba a controlar los pensamientos, infundir pensamientos y sentimientos en las personas, ¿no? Debe haber estado mal, o no sé si habrá tenido una fiesta la noche anterior, o se le escapó, ¿no es cierto? Porque es una barbaridad lo que dijo. Si él está alentando y contentísimo, dice que todo el mundo aprueba instalar sistema 5G para que controle el pensamiento y el sentimiento de la gente, de los habitantes de Chile. Increíble. Y además hace una comparación con el sistema nervioso autónomo. Ustedes recuerdan, queridos papás, que nosotros tenemos un sistema nervioso de relación, al que pertenecen los sentidos y todo el aparato motriz. Nos movemos, sentimos el pinchazo, hablamos, vemos. Ese sistema nervioso es el sistema nervioso consciente de relación. Pero hay un sistema nervioso autónomo, independiente de este otro, que maneja los órganos, el corazón, los pulmones, el intestino, el estómago, en fin, etcétera, los vasos sanguíneos. Entonces, se divide en dos, el sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, simpático está regido por la hormona del miedo y nos produce el aceleramiento del funcionamiento del corazón. Y después viene el parasimpático y hace que se detenga, produce lo contrario, bradicardia. Ese sistema se llama autónomo, porque no depende de nuestra voluntad, sino que solo maneja las vísceras. Y el presidente de ustedes, Piñera, decía en esa locución tremenda donde alentaba a la instalación de antenas 5G que infundan el pensamiento, que va a ser el sistema nervioso del país, donde, como el sistema nervioso autónomo, que hace que lata el corazón, que es la función más importante, sin que intervenga la conciencia ni la voluntad, de la misma manera, ese sistema nervioso, que son las antenas 5G, infundirán pensamientos y sentimientos sin que intervenga la voluntad de la persona. Una vergüenza. Bueno, esto mismo los nuestros, sin justificativo ninguno, empiezan esta masacre de inóculos a los chiquitos. Entonces, no hay ninguna necesidad, esto es un disparate, y evidentemente, si pensamos un poquito, hay otras intenciones, como ocurrió en toda esta enfermedad generalizada. Recuerden que en caso de pandemia se suspenden las garantías constitucionales. Y en caso de que haya una enfermedad que no tiene otro tratamiento, entonces se justifica utilizar compuestos experimentales. Otro abrazo a Leonor, que me mandó un afectuoso abrazo. Desde la quinta columna han estado enviando informes de que se ha detectado grafeno en estas... La verdad, mira, chicas, eso no lo hemos detectado nosotros. Yo no digo que definitivamente no lo tenga, no lo sé. Acá hay varios viales en estudio. Yo he recibido los mismos informes y no me extrañaría que lo hubiera, porque en los teléfonos, en los dispositivos, ese grafeno es un catalizador para que las microondas contacten con un nanoprocesador, ¿no es cierto? O sea que no sería, pero no lo he visto. Lo que he visto, los viales que analizó la doctora Martínez Albarracín y la doctora también Antonieta Gatti de Italia, se han visto las cápsulas con ADN y han visto metales pesados. Les digo pesados como cadmio. O sea, ustedes, amigos queridos que escuchan, papás que me escuchan, imagínense que nuestros niños con el plan normal de inoculación han recibido muchísimo aluminio y muchísimo mercurio. Todos los inóculos que dan según el calendario ustedes y nosotros tienen, esos inóculos son conservados con mercurio, con un compuesto cuyo nombre comercial es el timerosal. ¿No es cierto? De manera que cuando ustedes dan, por ejemplo, la cuádruple, le dan al niño, solo dándole la cuádruple en una inyección, 125 veces más mercurio de la dosis máxima permitida.
imagínense, en cada inoculación que le dan antes de los 2 años a los chiquitos, lo mismo, todo inoculación de las verdaderas, no de esta que es un compuesto transgénico. Las verdaderas se hacen para darle peso al antígeno con fosfato de aluminio, así que imagínense la cantidad de aluminio y mercurio que tienen los chiquitos adentro. Si ustedes agregan estas inoculaciones con metales pesados, probablemente se produzca un gran desequilibrio en los niños, ¿no es cierto? Entonces, siempre hacer pie, siempre recordar ante esta avalancha que nos quiere atropellar las cosas de sentido común. Los niños, les vuelvo a decir, no padecen gripe. Recuerden, los niños no contagian, ningún sano contagia. Eso es otro aforismo falso que se ha introducido aterrorizando a la gente. ¿Cómo contagiamos esos virus o cualquier otro? A través de las gotas de Flügel, cuando estamos en el periodo de eliminación de virus, que es a través de las secreciones, mocos o catarros respiratorios. Ningún virus sobrevive en un papel. Recuerden que son parásitos necesarios. Acá me dice alguien, ¿sabe el dolor de piernas muy fuerte después de inoculación en jóvenes y adultos? Sí, eso es otra cosa que han notificado. Dolores de cuerpo, artralgias y mialgias, muchos, no solo en la zona de inoculación, sino en todo el cuerpo. Hay muchas notificaciones de ese tipo, ¿no es cierto? Pero todos me han dicho que sienten que han cambiado, que no son el mismo. Sí, efectivamente parece una película de terror. Acá alguien me dice eso. Si a mí nunca me gustaron las películas de ciencia ficción y de terror, nunca las quise ver y ahora me parece que estoy viendo una película de terror. Entonces, nuestros países aferrados a nuestra fe, queridos amigos, tienen que mantener el sentido común. Si los niños no padecen eso, si solo se contagia a través de las excreciones respiratorias y los niños no las tienen, los niños no deben ser tocados y no deben ser sometidos a estos compuestos experimentales. Son inóculos experimentales. En ningún caso cumplen con la normativa de Pasteur, con el concepto de... Gracias, Patri, desde Uruguay. Un abrazo para ti también. En ningún momento cumplen con el concepto de vacuna diseñado por Pasteur. Así como nunca hubo un aislamiento del SARS-CoV-2 de acuerdo a los postulados de Koch, jamás lo hubo. En este caso, jamás se ha cumplido con los postulados de Pasteur. Entonces estamos hablando de una inoculación transgénica. Eso lo podemos certificar. Esos son los estudios que han mostrado la doctora Antonieta Gatti, el doctor Ricardo Montanari en Italia. La doctora Martínez Albarracín ha sostenido, es una persona que se dedica a esto, es catedrática en España y se dedica a esta investigación y ha dicho que ha confirmado que estos compuestos producen la síntesis de proteína spike. Acá me preguntan, ¿existe el virus aislado en pacientes en algún? No, en ningún lugar del mundo. Los que dicen, me mandaron de varios países, no, pero acá tal lugar dice que lo aisló. No, no lo aíslan. Aíslan algo según un modelo de computación, que es el que informaron que tenía, o sea, a través de las revistas de divulgación, y bien se habló de esta enfermedad nueva, se dijo que el SARS-CoV-2 responde a una conformación tal, tal y tal. Entonces, en base a ese modelo experimental, que es un modelo de computación, se procura igualar o identificar virus, pero en ningún caso se hizo lo que se debe hacer. En ningún caso, ni en Wuhan, se hizo lo que dice Koch para tener la certeza del virus del que estamos hablando. Enseguida te contesto lo que produce este inóculo que cambia que produce alteraciones menstruales en las mujeres. Alguien me pidió recién que profundice este tema, es muy rapidito, así que lo voy a decir. Claro. Cuando mueren los primeros 3 científicos en Wuhan, estamos hablando de diciembre de 2019, enseguida, sin hacer autopsia a los pacientes y sin inocular el supuesto nuevo virus, se dijo que era un nuevo virus que se llamaba SARS-CoV-2, que significa síndrome respiratorio agudo
como el SARS-1 que había habido en el año 2002, que fue el primer intento de pandemia. Y se notificó de prepo a todas inmediatamente la Organización Mundial de la Salud, determinó que era una pandemia. No había ni número de expuestos, ni de enfermos, ni de nada, pero ya con unos pocos casos, y que el virus era este. ¿Cómo se hace esto, queridos amigos? Me piden que profundice. Se hace de la siguiente manera. Ustedes tienen una persona que ha muerto de un cuadro infeccioso nuevo, que ustedes no conocen, que no han estudiado, entonces se hace una autopsia. Único mecanismo para determinar estas cosas. Cuando ustedes abren el cadáver de la persona que murió, con todos los recaudos de prevención, toman todas sus vísceras y líquidos con jeringa, toman sangre, líquido urinario, en fin, todos los líquidos cadavéricos y los cultivan. Una vez que los cultivan, aparece, o sea, esos líquidos se ponen en placas de Petri con medios de cultivo a ver si desarrollan. Y entonces desarrollan gérmenes y por ahí desarrollan un virus que ustedes no conocían. Ah, acá está, decimos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Lo separamos, eso se llama aislar el virus, centrifugamos todo, hacemos otros procedimientos para separar ese virus del resto, lo aislamos, lo tipificamos y ¿qué hacemos? Paso 2, postulados de Koch. Lo inoculamos a hurones o a ratas o a cualquier animalito que tengamos para experimentar. Y hay dos posibilidades. No pasa nada, volvemos a inocular, no pasa nada, decimos no, acá no hay ningún virus patógeno. Pero sí pasa, en un caso determinado pasa, inoculé. Entonces, pues, hice la autopsia, saqué las secreciones, las cultivé en placas de Petri, encontré un nuevo virus, lo inoculo en un animal y si el animal tiene una enfermedad igual a la del paciente que se murió, hago la autopsia, vuelvo a tomar las secreciones del animal, lo aíslo nuevamente y lo inoculo en roedores, en el animalito que nosotros hemos elegido, ¿no es cierto? En cada país. Acá se usan ratas, en Europa se usan hurones. Fenómeno. Recién ahí puedo decir si efectivamente descubrí un nuevo virus. Produce esta misma enfermedad en el animal, repetí en otro animal y vuelve a producirla, y entonces aíslo este virus, hago toda su conformación, la publico y la mando a todas las revistas científicas para que mis pares en todo el mundo vean eso y produzcan lo mismo. Que encuentren, que estudien, esos son los postulados de Koch. Sin los postulados de Koch, científicamente no tenemos ningún nuevo virus. Entonces, las notificaciones también me han dado de México y de Perú y de Colombia. No, pero acá aislaron. No aislaron nada. Dijeron haber encontrado un virus que se parece al modelo de computación que dio la OMS. De eso se trata. Con ese modelo de computación hicieron la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR, ¿no es cierto? Por eso nosotros quisimos explicar esto desde el momento inicial. Entonces, nunca se aisló este virus. ¿Que hay un compuesto viral? Seguramente. Cuando hablamos de esta enfermedad hay dos grandes cosas. En principio, la gente vacunada para la gripe anteriormente tiene muchas más posibilidades de desarrollar este cuadro que llamamos COVID, por varias razones. La primera es porque cuando la persona inoculada con el virus influenza le ingresa por su vía respiratoria el virus, se produce una descarga de citocinas, una reacción enorme e inmunológica que es muy, muy grave para el paciente, que en vez de curar se llama ADE, enfermedad aumentada o mejorada por anticuerpos, no la salud, sino la enfermedad agrandada por esos anticuerpos, una reacción inmunológica grave, con el agravante que también la vacuna de gripe tiene polisorbato 80, que es un detergente que hace que los virus que haya allí ingresen a la célula. Entonces, hay reacciones por la vacuna de la gripe anteriormente dada y por un fenómeno que se llama interferencia viral. La vacuna dada todos estos años se ha fabricado en riñón de perro y ha estado contaminada con coronavirus cualquiera, las 100 variedades de coronavirus que
que tienen los mamíferos, ¿no es cierto? Los perros. Y así ha pasado al ser humano un coronavirus que no era propiamente nuestro. Lo cierto es que en Estados Unidos, en el año, la temporada de gripe estacional 2017-2018, determinaron que hay un fenómeno de interferencia viral. Ustedes vacunan con la vacuna de gripe y ese año el paciente no va a tener gripe a virus influenza, que es la clásica, sino que va a tener virus a coronavirus, gripe a coronavirus. ¿Eso lo pueden entender? Entonces, los coronavirus son rinovirus de los gatos y de los perros, que son mucho menos peligrosos que los virus influenza. Esto por un lado. Por otro lado, quiero que ustedes sepan que el pánico a la muerte, como lo describió el doctor Hammer en Alemania, y lo podemos comprobar todos los médicos, desgraciadamente, muchas veces, ante un diagnóstico de cáncer, por supuesto, por ejemplo, el terror a la muerte desencadena en la persona un fenómeno a través de la adrenalina de supervivencia que compromete el aparato respiratorio y el aparato cardiovascular. Se produce inmediatamente una taquicardia sostenida, un aumento de la frecuencia respiratoria, una hipercelularidad respiratoria compensatoria para respirar más y tratar de huir de la muerte. Ese pulmón adrenérgico es lo que llamamos COVID. Por eso, queridos amigos, se ha aterrorizado a través. Leonor de Aquitania, un abrazo también para ti desde Argentina. Por eso se ha aterrorizado en forma sistemática. En vez de calmar a la tripulación, calmar a los pacientes, se los aterroriza para que hagan justamente lo que llamamos pulmón adrenalínico o pulmón de Hammer. Y mucho más si eso se acompaña de una gripe inoculada por la vacuna de la gripe, por supuesto, tenemos lo que pasó, ¿no es cierto? Por eso, queridos amigos, lo que yo les quería explicar recién. En principio se asustó durante 1 año y medio la población permanentemente con los medios para que desarrolle el pulmón de Hammer, por un lado, el pulmón adrenérgico, el pulmón de adrenalina, de miedo a morir, congestionado, que le da sensación de asfixia, que justifica que metan ese viejito, le pongan el respirador y lo maten, ¿no es cierto? Y por otro lado, la gente aterrorizada se deja hacer lo que quiera, como está pasando. Sí, acá Ariel Estancati está diciendo Hammer, la nueva medicina, búsquenlo, quien quiera material bibliográfico, les paso. Sí, querido Ariel, te pido que quedes conectado con toda la gente de esta conferencia y les des las 5 leyes del cáncer y sobre todo la explicación del cáncer de pulmón para que nuestra gente quede tranquila de qué es lo que pasó. Me preguntan también las cifras. Todos los años, queridos amigos, hay entre 56 millones y 60 millones de muertes en el mundo. De esas 56 a 60 millones, siempre, los últimos 7, 8 años, 7 millones y medio mueren de enfermedades respiratorias. En esas enfermedades respiratorias, las neumonías, las gripes, las afecciones, infecciones respiratorias tuberculosas. Bueno, este año han muerto por este supuesto COVID 4 millones, pero ha reemplazado las muertes de gripe, las muertes de neumonía, la muerte de neumonitis. O sea que estamos en el mismo número de todos los años. Esa es la realidad, pero la gente desgraciadamente no lo quiere ver. Entonces nos manipulan con esas cifras. Si ustedes engloban todas las neumonías dentro del mismo nombre, por supuesto que tienen este número de 4 millones de muertos dentro de los 6 millones y medio de muertos que hay todos los años de enfermedades respiratorias. Entonces, expliqué el pulmón de Hammer, que es lo que justifica a toda esta gente pobrecita internada con sensación de asfixia, que por supuesto hablábamos el otro día en una entrevista, no me acuerdo si era Colombia o México, alguien hablaba del cartel hospitalario. Realmente la OMS dio indicaciones a los médicos de solamente contar la oxigenación con el oxímetro, lo cual es un disparate. Entonces, si tienen menos de 80%, 84%, inmediatamente les daban respirador, o sea, respirador mecánico, ¿no es cierto? Asistencia ventilatoria mecánica, y que no hay tratamiento. Fue una perversidad lo que se hizo. Cuando la persona venía
todo este año con los primeros síntomas respiratorios, lo mandaban a la casa con paracetamol. Entonces, cuando estaba grave, ya con síntomas de neumonitis, llegaba y lo inoculaban y, por supuesto, el paciente se moría sin tratamiento. Un disparate. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Como bien dijo el médico de Trump, el doctor Vladimir Zelenko, el tratamiento temprano, lo que hemos hecho todos los años con esta neumonitis o neumonías. Cuando llega el paciente, ustedes dan, en este caso, gracias a los médicos que a mitad del año pasado, con el doctor Bacco a la cabeza en Italia hicieron las primeras autopsias, sabemos que hay una gran inflamación en esta enfermedad del aparato respiratorio y que hay una microtrombosis. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente? Le damos ácido acetilsalicílico cada 12 horas para evitar la agregación plaquetaria. Le damos un antiinflamatorio no esteroide cada 8 horas. Si es necesario, agregamos un corticoide. Y, por supuesto, en Argentina, seguramente ustedes tienen también en Chile, el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba hizo un ibuprofeno inhalatorio para hacer nebulizaciones y con eso resuelven todos los problemas. Por supuesto, acompañados muchísimas veces de un antibiótico. Yo elijo la citromicina, otros colegas han usado la claritromicina con un 100% de curaciones. Así que acá una doctora, María Eugenia, me está diciendo justamente lo que yo sostengo. Soy médica, asistí COVID en consulta y no tiene muertes desde el año pasado asistido tempranamente. Exactamente lo que yo estoy exponiendo. Es decir, ¿dónde estuvo la acción dolosa, criminal, en decirle a los médicos que cuando llega el paciente, si no tiene síntomas importantes, lo manden a la casa con paracetamol? Y luego cuando vuelven, que no hay nada que hacer. A eso llamaba, no me acuerdo quién era el periodista, carteles hospitalarios. Esto fue lo que pasó. Con eso han inflado, han asustado a la gente y la siguen aterrorizando para justificar que se imponga este inóculo. Por eso podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que esto está, por supuestamente, previsto, totalmente previsto, por supuesto. Sí existe tratamiento, lo que acabo de decir, y muchos tratamientos más en todo el mundo. En Francia usaron hidroxicloroquina con éxito. El primer médico que lo usó, 650 pacientes curados, ninguno fallecido. Pero en vez de premiarlo, lo sancionaron. Macron, que es muy parecido a mi presidente, al presidente de Canadá, este hombre Trudeau, gente totalmente de izquierda que indudablemente persiguen el deseo de imponer un gobierno de izquierda totalitario sin respetar los derechos elementales de las personas. Debemos proteger a los chiquitos. Los médicos debemos ser médicos como hemos estudiado siempre, no con protocolos, ocultando, revisando, dando lo que ese cuadro amerita. Si vemos que hay una gran inflamación y secreción, damos un antiinflamatorio, damos nebulizaciones, damos un antibiótico preventivamente, etc. Acá me dicen qué secuelas a largo plazo tendrían los niños sanos. Miren, no podemos adivinar porque no sabemos el total del contenido de estos inóculos. Sí puedo decir lo que yo vi en adultos o en un joven de 20 años, muerte por esta inoculación. Lo puedo decir, produjo trombosis masivas y enfermedades del corazón muy importantes con insuficiencia cardíaca aguda. Lo puedo decir porque lo vi en personas que estaban totalmente sanas. ¿No es cierto? Entonces, en un niño, yo pienso, si ustedes lean, por favor, todas las vacunas menos la Sinopharm que dicen que tienen ARN mensajero. ¿Qué va a hacer ese ARN mensajero en el ADN de nuestros niños? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo vamos a permitir que inoculen ácido ribonucleico, que es un código, un mensaje en las células de nuestros pequeños, que son sanos? Estamos locos, hemos perdido el rumbo, hemos perdido el sentido común. Un niño está sano, un niño sano no lo pueden arriesgar a un inóculo que es experimental y que es peligroso, como se ha mostrado en las muertes tempranas masivas que ha habido en Argentina y en Chile. Ha habido notificaciones permanentes de muertes de las que se trata ridículamente de desvincular de la inoculación que se hizo pocos días antes. El ADN es modificado al ser inoculado. ¿Qué pasa con los derechos humanos? Nosotros, queridos amigos, María Constancia, que me preguntas, si está
puesta la cláusula de confidencialidad, nosotros no podemos disponer de información suficiente para saber a dónde va dirigido el ADN, el ARN o el ADN. Entonces, el ARN siempre va a ir o al ADN del niño o al ribosoma del citoplasma para producir proteínas o para modificar el genoma del niño. Entonces, hay, queridos papás que me escuchan, la palabra más corta del alfabeto castellano: no. No, es un absurdo. En una enfermedad que en los niños no es peligrosa, sabiendo que no existe el contagiante asintomático de lo que se ha culpado a los niños, arriesgarlas a un inóculo experimental que viene de manos inocuas, manos inicuas, perdón, como estamos hablando de estos degenerados como Gates, como Tedros, que dejó morir a toda la población africana, comunistas además, que nos quieren imponer un gobierno totalitario. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a permitirlo? Por favor, papás, mamás, pónganse las pilas. No se dejen arrastrar por la marea. No se dejen. No dejan el debate, querida